Antes de iniciar con los trabajos, me permito solicitar a esta honorable asamblea ponerse de pie y dar un minuto de silencio para quien fuera presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, licenciado Manuel Enrique Minet Marrero, una persona generosa, de enorme calidad humana y con un firme compromiso con la justicia. Pueden sentarse, por favor. Diputadas y diputados de la 65ª legislatura, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, la Diputación Permanente en funciones durante el presente receso constitucional ha solicitado su presencia el día de hoy mediante acuerdos número 16 y 18, ambos de fecha 25 de septiembre. El silencio, por favor. 25 de septiembre del año en curso, con objeto de resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria emitida al efecto. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario pasar lista de asistencia y verifique la asistencia del quórum. Compañeras y compañeros integrantes de esta 65ª legislatura, para dar cumplimiento al ordenado, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente, de ponerse de pie también y de contestar presente. Diputado Abraham Quijano Jorge Salim. Diputada Aguilar Ruelas Diana Luisa. Diputado Arce Ontiveros Paul Alfredo. Diputado Armentía López Pedro. Presente. Diputada Ábalos Trujillo María del Carmen. Diputado Baeza Aque Elías Noé. Diputado Contreras Uc Aldo Román. Diputada Cruz Hernández María del Rosario. Diputada Domínguez Fernández Tania. Diputada Estrella Guillermo Gipsy Marisol. Presente. Diputado Fernández del Valle La Isequilla Andrés. Presente. Diputada Fernández Montúfar Mónica. Presente. Diputada Flores Mo Marisela. Presente. Diputada García García en América. Presente. Diputada González Pérez Tania. Presente. Diputada Gutiérrez Morales Abigail. Diputado Hernández McDonald Pedro. Presente. Diputada Hidalgo Zavala Balbina Alejandra. Presente. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. Presente. Diputado López Garcés Ismael. Presente. Diputada López Hernández Ana María. Presente. Diputada Mastún Maida Araceli. Diputada Mata Pérez Dalila del Carmen. Presente. Diputado Muñoz Hernández Ignacio José. Presente. Diputado Namis Gaspar de Jesús. Presente. Diputado Pérez Falcón y Jorge. Presente.
Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. Presente. Diputado Puch Rivera Dajer Antonio. Diputada Ravelo Cuevas del Mare Carmen. Diputada Rivera López Gladys Sofía. Diputada Roca Méndez Verónica Margarita. Presente. Diputado Rodríguez Golib Josué Jesús. Diputado Talango Cervantes Omar Alberto. Diputado Ucán Yam Carlos Enrique. Diputada Zárate López Francisca. Okay. 34. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 34 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Diputadas y diputados, en términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los miembros de la Diputación Permanente conformarán la directiva que conducirá los trabajos de este segundo periodo extraordinario de sesiones. A efecto de hacer la declaratoria correspondiente, les solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 18:19 del día de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025, se abre la presente sesión y el segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, elabore la minuta de decreto correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, proceda a girar los comunicados respectivos. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con la convocatoria de este segundo periodo extraordinario de sesiones, en esta sesión conoceremos sobre lo siguiente: escrito del primer secretario de la Diputación, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Propuesta de la Junta de Gobierno y Administración para cambiar temporalmente la sede del Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Reconocimiento de los actos procesales relativos al cambio de sede del Salón de Sesiones del Congreso del Estado. En consecuencia, procederemos a desahogar los temas de referencia. Segundo secretario, proceda a dar lectura al escrito del primer secretario y a la minuta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente, quien suscribe diputado Jorge Pérez Falconi, en mi carácter de primer secretario de la 65ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 20, fracciones séptima y octava y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por este conducto solicito a los integrantes de la Asamblea considerar dispensar de más trámites lo siguiente: minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Para efecto de que este Congreso del Estado pueda resolverlo oportunamente, con la finalidad de continuar su trámite constitucional de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, lo anterior en virtud de que el contenido de las mismas ha sido suficientemente discutidas y difundidas en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión. Petición que solicito de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a efecto de que sea resuelto con dispensa de trámites con el carácter de asunto de obvia resolución en razón de las consideraciones expresadas en el párrafo anterior. San Francisco de Campeche, Campeche, 25 de septiembre de 2025. Atentamente, diputado Jorge Pérez Falconi. Ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025. Atentamente, diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Artículo único. Se reforman los artículos 76, fracciones primera, segunda, quinta, séptima, décima, undécima y décima tercera, y 78, párrafo primero, y las fracciones segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025. Diputada Kenia López Rabadán, presidente. Diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Diputado presidente, dado lectura a los documentos indicados. Diputado presidente, le informo que se incorpora el diputado Jorge Salim Abrán Quijano. Bienvenido, diputado. Compañeras y compañeros integrantes de esta legislatura, atendiendo la petición del primer secretario y como la minuta ya se ha discutido lo suficiente en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión y se le ha dado plena difusión con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie su resultado. Gracias. Diputado presidente, la minuta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites, el tema que nos ocupa con el propósito de escuchar a los grupos parlamentarios y las representaciones legislativas que integran esta asamblea, solicito a las y los legisladores que desean hacer uso de la palabra en contra, sirvan a levantar la mano. Diputadas y diputados de la 65ª legislatura, se somete a votación nominal la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Sírvanse a manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie los resultados. Compañeras y compañeros legisladores, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho, con respecto a este presidio. Mónica Fernández Ortúzar, a favor. Ixi Estrella, a favor. Diana Aguilar, a favor. Tania Domínguez Fernández, a favor. Abigail Gutiérrez Morales, a favor. López Fernández Ana María, a favor. Daniel Rivera, a favor. Dalila Mata, a favor. Maricela Flores, a favor. Dani González, a favor. Paul Arce, a favor. Ignacio Muñoz, a favor. Pedro Hernández Matola, a favor. Aldo Contreras, a favor. Mayra Mastún, a favor. May López Garcés, a favor.
Solís, a favor. Jorge Salín, Abraham Quijano, en contra. José Rodríguez Jorín, en contra. Andrés Fernández del Valle, a favor. Pedro Zucán, a favor. Marta Damas Cervantes, a favor. Ángel Puch, a favor. América García, a favor. Alejandro Hidalgo Zavala, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por votar? Verónica Margarita Roca Méndez, a favor. Miguel Ángel Pola Alpuche, en contra. Pedro Armentía, a favor. Jorge Pérez Falconi, a favor. Antonio Jiménez, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 5 votos en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Primer secretario, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la segunda minuta. Buenas tardes. Procedo. Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Atentamente, senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 73, fracción 21ª. Inciso A. Las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia a la que se refiere este decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor. Tercero, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general de la materia. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, 24 de septiembre del 2025. Atentamente, senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. Diputado presidente, dado lectura. Muchas gracias, compañera. Compañeras y compañeros integrantes de esta legislatura, atendiendo la petición del primer secretario y como la minuta ya se ha discutido lo suficiente en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión y se le ha dado plena difusión, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie su resultado.
Gracias. Diputado presidente, la minuta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites, el tema que nos ocupa con el propósito de escuchar a los grupos parlamentarios y las representaciones legislativas que integran esta asamblea, solicito a las y los legisladores que desean hacer uso de la palabra en contra, se sirvan a levantar la mano. Diputadas y diputados de la 65ª legislatura, se somete a votación nominal la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Sírvanse a manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie los resultados. Compañeras y compañeros legisladores, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. Mónica Fernández Moncúfar, a favor. Ipsi Estrella, a favor. Diana Aguilar Ruelas, a favor. Tania Domínguez Fernández, a favor. Abigail Quintero Morales, a favor. López Hernández Ana María, a favor. Feliz Rivera, a favor. Dalila Mata, a favor. Miguel Baeza, a favor. Estela Flores, a favor. Dani González, a favor. Abundarse, a favor. Ignacio Muñoz, a favor. Pedro Hernández Patrona, a favor. Aldo Contreras, a favor. Mayra Mastu, a favor. Mario Luis Garcés, a favor. María del Carmen Navarro Cipillo, a favor. Gaspar Lamis, a favor. Jorge Salim Abraham Quijano, a favor. Delma Ravelo Cuevas, a favor. Josué Rodríguez Solís, a favor. María Rosario Cruz Hernández, a favor. Andrés Fernández del Valle, a favor. Carlos Durán, a favor. Marta Damas Cervantes, a favor. Ángel Puch, a favor. Ana América García, a favor. Alejandra Hidalgo Zavala, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por votar? Verónica Margarita Roca Méndez, a favor. Miguel Ángel Pola Alpuche, a favor. Jorge Pérez Falconi, a favor. Pedro Enrique López, a favor. Antonio Jiménez, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 35 votos a favor. En virtud del resultado de votación, se aprueba minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la propuesta de la Junta de Gobierno y Administración. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente, quien suscribe diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez en mi carácter de presidente de la Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por este conducto me permito proponer a esta Asamblea Legislativa trasladar a un sitio diverso en esta ciudad de San Francisco de Campeche del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, declarando temporalmente recinto oficial el aula magna licenciado Benito Juárez del Instituto Campechano, cito en calle 10, número 357, Centro Histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.
petición originada por el inicio de los trabajos de remodelación y mantenimiento del interior del edificio del Salón de Sesiones, labores que requieren de un periodo aproximado de 60 días para su realización. Por lo consiguiente, y efecto de evitar posibles afectaciones al buen desarrollo de las labores legislativas del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura, que tendrá lugar del 1 de octubre al 20 de diciembre del año 2025, así como de la sesión previa que habrá de celebrarse el día 29 de septiembre en curso para elegir a la mesa directiva que habrá de dirigir los trabajos correspondientes a dicho periodo. Se formula la presente promoción de conformidad con el siguiente proyecto de decreto. Primero, se aprueba trasladar temporalmente a sitio diverso en la ciudad de San Francisco de Campeche el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Segundo, se declara como recinto oficial del Congreso del Estado por un periodo de 60 días el aula magna licenciado Benito Juárez del Instituto Campechano, ubicado en la calle 10, número 357 del Centro Histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche, para celebrar la sesión previa y las sesiones correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura. Tercero, para conocimiento formal de los integrantes de la 65 legislatura y para efectos de difusión general inmediata, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en la página electrónica del Congreso del Estado. Cuarto, se instruye a la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas necesarias para el cumplimiento de este decreto. Quinto, expídase los comunicados correspondientes a los poderes y municipios del Estado. Sexto, cúmplase. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito que esta promoción se resuelva con dispensa de trámites. San Francisco de Campeche, Campeche, 24 de septiembre de 2025. Atentamente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración. Diputado presidente, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, compañero. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida solicitud se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie el resultado. Diputado presidente, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvase a manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Compañeras y compañeros legisladores, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por votar? Verónica Roca, a favor. Miguel Ángel Pola, a favor. Jorge Pérez Falconi, a favor. Leonardo Martínez López, a favor. Antonio Jiménez, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado.
0 votos en contra, 34 votos a favor. Conforme el resultado de la votación, queda aprobada la propuesta para trasladar temporalmente la sede del Poder Legislativo. Primer secretario, formule la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con los asuntos listados en el orden del día, esta presidencia propone al Pleno Legislativo acordar lo siguiente. Quedan reconocidos procesalmente los actos realizados por la Diputación Permanente con motivo de la aprobación para trasladar temporalmente el Salón de Sesiones para la realización de la sesión del 26 de septiembre del año en curso. De conformidad con lo antes planteado, mediante votación nominal, sírvanse a manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Compañeras y compañeros legisladores, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto de este presidio. Mónica Fernández, a favor. Gipsy Estrella, a favor. Diana Aguilar, a favor. Daniel Rodríguez, a favor. Adrián Gutiérrez, a favor. López Hernández, a favor. Dalila Mata, a favor. Marisela Flores, a favor. Tania González, a favor. Paula Arce, a favor. Pedro Hernández, a favor. Aldo Contreras, a favor. Mayra Maston, a favor. Ismael López Garcés, a favor. María del Carmen Herrera, a favor. Gaspar Lamis, a favor. Salima Bravo, a favor. Elena Ravelo, a favor. Josué Rodríguez, a favor. María Rosario Fernández, a favor. Andrés Fernández del Valle, a favor. Carlos Ucrán, a favor. Marta Lemos Cervantes, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por votar? Creo que ya tienen 30 días antes trabajando. Verónica Margarita Roca Méndez, a favor. Miguel Ángel Pol, a favor. Jorge Pérez Falconi, a favor. Pedro Armendía López, a favor. Antonio Jiménez, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 34 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, quedan reconocidos procesalmente los actos realizados por la Diputación Permanente con motivo del traslado temporal del Salón de Sesiones para la realización de la sesión del 26 de septiembre del 2025. Primer secretario, elabore la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Diputadas y diputados que integran esta legislatura, con los procedimientos anteriormente deshogados, quedan atendidos los asuntos por los cuales fueron convocados en periodo extraordinario. No habiendo otro asunto que tratar, solicito a la concurrencia a ponerse de pie. Siendo las 18 horas con 46 minutos del día 26 de septiembre del 2025, se clausura la presente sesión y se cierra el segundo periodo extraordinario del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Primer secretario, sírvase a formular la minuta de decreto correspondiente, dándole el trámite de ley para su publicación en el periódico oficial del Estado y elabore la constancia respectiva. Muchas gracias, compañeras, compañeros.